un programa en el que profundizamos en la relación del ser humano con el agua y en particular de quienes habitan nuestro norte. Este es un proyecto que está financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación bajo la dirección de la Universidad de Tarapacá, la Pontificia Universidad Católica de Chile, y que cuenta también con el apoyo de la Municipalidad de Camarones y por supuesto de quienes nos acogen en esta emisión, la Radio Universidad de Tarapacá. Acuérdense que estamos en vivo por la 95.9 FM en Arica y también estamos siendo transmitidos por el Facebook Live y el canal de YouTube de la Radio U Tarapacá. El día de hoy es la cuarta y última sesión, episodio de Ayunuma Comunidad del Agua, y vamos a estar conversando también sobre la relación de las comunidades locales, en particular de Camarones, y el agua. Y para ello estamos ya con Jorge Ardiles. Jorge, bienvenido. Gracias. Jorge es buzo mariscador de la caleta de Camarones y también es uno de los fundadores de la misma caleta, y quien ha sido por largo tiempo dirigente social histórico de esa comunidad. Y también nos acompaña Andrea Chamorro, quien es antropóloga, docente investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad de Tarapacá, y quien ha trabajado en este proyecto Ayunuma, relacionándose directamente con la comunidad, el tema que vamos a abordar el día de hoy. Así que ambos, bienvenidos. Gracias. Gracias, buenos días. Buenos días, Andrea, buenos días, Jorge, qué rico que nos acompañan. Vamos a entrar, este programa es cortito, así que vamos a entrar de lleno en nuestro tema, tenemos muchos temas que abordar. Jorge, tras bambalinas ya hablábamos un poquito que usted ha encabezado gran parte de los proyectos que han permitido mejorar la calidad de la vida de los pobladores y las pobladoras de la caleta. ¿Cuáles son, si nos pudiese contar, los usos también y las necesidades hídricas de la comunidad de la caleta Camarones? Bueno, en este minuto tenemos el abastecimiento por parte del municipio a través de Camino Aljibe 2 veces a la semana, con una entrega total de 20.000 litros. En este minuto yo considero que la cantidad de agua, por ser un periodo estival de verano, donde las familias acuden a la población después de terminado el periodo escolar, la demanda aumenta un poco, diríamos un 30% más. Igual la calor y todo lo que significa estar refrescándose hace consumir mayor cantidad de agua, las duchas, todo eso, y además que también hay algunos emprendimientos dentro de la localidad, como restaurantes y gente que está dedicándose a vender algunos productos elaborados. Eso implica mayor consumo de agua, por lo tanto es necesario en esta fecha por lo menos aumentar la cantidad de agua para entregar a la comunidad. Claro, porque esos litros que usted menciona, disculpe, son estándar, se mantienen durante todo el año, ¿no? Claro, claro que sí. Ya en estas fechas o vacaciones de invierno, cuando ya los chiquillos terminan el periodo de clase del semestre, se vienen a la caleta con los madres, hijos, y ahí aumenta el consumo, porque muchas familias están lamentablemente separadas, están en la ciudad y requieren, al llegar a la caleta, mejores condiciones de vida, y eso implica más agua. Y básicamente son 2 periodos estivales, que por decir verano y vacaciones de invierno, que por lo menos vacaciones de invierno más cortas son alrededor de 20 días, el verano ya son 2 meses. Meses, sí. Entonces, eso es la demanda mayor, y después se estabiliza, digamos, el consumo, y con 2 camiones es más que suficiente. Los costos estamos como al rastro, se dice, ¿no? Claro. Y eso. La semana pasada conversaba con un investigador, Pablo Oces, y nos decía que a nosotros se nos olvida muchas veces cuando estamos en las grandes ciudades que uno abre la llave y sale agua, pero cuando uno tiene delimitado en el fondo la cantidad de acceso, son otras de las problemáticas que se van enfrentando. Y ahí, Andrea, me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo, desde el pueblo mismo de Camarones, cuáles son las necesidades, los usos, y cómo has visto tú como antropóloga esa relación de falta de agua? Bueno, primero decir que como proyecto trabajamos con 2 antropólogos más. Trabajamos con Ignacio Carrasco, que trabajó en el pueblo de Camarones, y con un estudiante en práctica de antropología, que es Gerson Valdés, que tuvo también la oportunidad de conocer a don Jorge en Caleta.
Entonces, claro, digamos que el grueso de la información que pudimos obtener fue gracias al trabajo de Ignacio y de Gerson. En el caso del pueblo Camarones, que está mucho más arriba en la quebrada, no en la costa, ocurre la misma situación a lo que cuenta don Jorge, a lo que se suma también que el agua que proviene del río Camarones, que es la principal fuente de abastecimiento de agua de la quebrada, está contaminado con boro y arsénico. Entonces, claro, las necesidades de consumo bebestible, por ejemplo, consumo básico, incluso para preparar alimentos, por ejemplo, tiene que ser suministrada por la municipalidad a través también de los camiones de aljibe. El agua del río se utiliza también para riego, para la ganadería, también se usa para lavar ropa, por ejemplo, cuestiones más básicas que no tienen que ver con una ingesta directa, pero sí es bien ampliamente conocido que el agua está contaminada y que tiene que ver con agentes naturales, pero también por la acción de la gran minería, que también incide en la contaminación de las aguas del río Camarones. Y ese es un tema muy importante, Andrea, porque muchas veces no nos cuestionamos como usuarios, si tenemos una vertiente de agua como el río y estamos en escasez, vamos a recurrir a eso. Pero, ¿qué tan peligroso puede ser el boro y el arsénico, por ejemplo? Bueno, en el caso, por ejemplo, del pueblo Camarones, hay varios casos ya de enfermedades bastante como graves. Hay casos de cáncer, por ejemplo, asociado al consumo de agua. También se ve afectada la agricultura, por ejemplo, hay ciertos productos que directamente no se pueden cultivar, digamos, en el caso de la agricultura. Y el consumo de agua potable, o sea, de agua bebestible, es suministro, es a través de camiones de aljibe. No hay alcantarillado, por ejemplo, tampoco. Entonces hay una serie de problemáticas que yo sé que también comparte Caleta de Camarones. Lo interesante de Ayunuma, Comunidad del Agua, que es un proyecto que ve esta necesidad justamente y busca co-crear con las comunidades los distintos saberes, porque las comunidades tienen un saber ancestral de la vida en el fondo, de cómo manejar este recurso, esta escasez de recursos y mejorar también la utilización, y ahí también se conversa con la academia. Esto en el marco que ustedes cuentan, ¿no? De una escasez hídrica tremenda. Y así se han realizado diferentes instancias. Jorge, ¿usted ha participado de algunas jornadas de trabajo? ¿Cómo ha visto la posibilidad de contar con este recurso del agua niebla? Bueno, yo tengo la oportunidad de conocer la Trapa Niebla que hizo muchos años atrás en Cerro Moreno, en Antofagasta. Yo vengo de esa ciudad, soy nacido en Antofagasta y también, como decía Andrea, sufrí en carne propia lo que fue la contaminación por arsénico. Antofagasta fue una de las ciudades que fue verdaderamente preocupante el problema de la contaminación. Tuvieron que cambiarse de aducción en ese entonces cuando se produjo la contaminación por arsénico en la población, donde murió mucha gente que con secuelas. Prácticamente la aducción que alimentaba a la población de Antofagasta estaba en la aducción de Toconce. Y después, cuando se dieron cuenta que en verdad era el agua de Toconce la que contaminaba, se trasladaron a una adducción que es Iguala, que en este caso que hoy en día mejoró la calidad de vida de los antofagastinos a través también de un sistema de filtrado alemán. Me acuerdo yo que se hizo un enorme esfuerzo para poder terminar con ese problema de los arsénicos. Es algo sumamente serio y por ello los chinchorros aparecieron. Yo creo que tiene que haber afectado. Sí, eso es súper grave también y es algo de lo que hay que hacer seguimiento claramente. Y en su caso particular con Atrapanieblas que usted mencionaba, que tiene una historia también de conocimiento, ¿cómo ve este proyecto que se está impulsando? Mira, yo lo que veo es el tema de la niebla costera, que en este caso es más conocida como la camanchaca, es la que alimenta los atrapanieblas prácticamente. Y en periodos donde hay mayor abundancia de niebla y hay periodos de escasez de niebla, entonces es relativo, no es algo que va a ser permanente en el tiempo, va a depender de las condiciones climáticas. Entonces, es una gran alternativa, no es una solución definitiva,
a no ser que se haga una red de atrapanieblas que sea una gran envergadura para poder asegurar la cantidad de agua necesaria, porque el rendimiento no creo que supere, no sé, tengo una estimación algo de 2 o 3 litros, 5 litros metro cuadrado en mayor concentración de niebla, y periodos donde la niebla va a escasear mucho, va a bajar el rendimiento. Entonces hay que tener los parámetros para poder determinar si efectivamente es rentable o no el proyecto, y también por otro lado hacerle un seguimiento en qué lugares se permanece el rumbo o el trayecto de la niebla, si efectivamente en el Cerro Norte, Sur, en un lugar específico donde haya mayor concentración, para poder asegurar digamos, el abastecimiento a través de mayor concentración de niebla, que eso es lo fundamental. Sin niebla no hay agua. Ese es el tema. Entonces hay que hacer estudio acabado respecto al tema. Lo lindo del proyecto es que en eso se está, ¿no? Ya se tiene una estación que está, el nebulinómetro está justamente tomando esos parámetros. Andrea, ¿cómo fue el trabajo que hicieron con las comunidades desde, ya con manos en la masa desde junio de este año, pero a partir de marzo, del año pasado, perdón, a partir de marzo ya estaban estableciendo los primeros contactos? ¿Qué aprendizajes te llevas? Bueno, lo que en realidad hicimos fue trabajar con entrevistas, que en realidad es recolectar los testimonios orales de las comunidades y poder conocer la realidad desde la experiencia local, que es un poco el trabajo que hacemos los antropólogos, que es trabajar de manera cualitativa, con historias como de cara a cara, así como conociendo y conviviendo con las personas. Ese es como nuestro trabajo más interesante, me parece. Y bueno, yo también me sumo también a lo que nos cuenta don Jorge. En el pueblo de Camarones ocurre la misma situación, es decir, hay una percepción como muy clara ambiental respecto de las condiciones climáticas. Por ejemplo, entre mayo y septiembre son los meses de más alta densidad de las nubes costeras, y las comunidades, entiendo que en Caleta también y en el pueblo de Camarones lo identifican como claramente como un periodo como de alta densidad de la nube, es decir, que viene muy cargada de agua, incluso moja el pelo, la ropa. Este tipo de cuestiones yo creo que son bien interesantes, porque también permiten un poco como dirigir, como por ejemplo la creación de un nebulinómetro adicional, por ejemplo en el caso de pueblo. Lamentablemente con el proyecto solo se pudo poner una estación de medición, que fue en Caleta, digamos más cercano a Caleta Camarones, pero todavía está, digamos, la posibilidad de poder hacer algo más arriba en la quebrada. Yo creo que uno como de los aprendizajes que tenemos como proyecto y que tiene que ver con las comunidades es como poder hacer un uso como súper racional del agua, que obviamente tiene que ver con la necesidad. Es decir, frente a la necesidad y a la escasez de agua es que las personas aprendemos a utilizarla de mejor modo. Y yo creo que ese tipo de aprendizajes tienen que ver también cómo nos ponemos de cara al futuro, donde la escasez hídrica va a ser un problema no solamente de ciertas comunidades, sino que va a ser un problema general, como ciudad, pero también como yo diría que como a nivel de humanidad. Entonces, me parece que esos son como los grandes como aprendizajes. Y nada, también considero que este iniciativa contribuye también a pensar formas de mejorar la calidad de vida, y enfrentar un problema como grave de cambio y de transformación climática a nivel global. Exactamente. Tuviste la oportunidad también, como proyecto en el fondo, a eso me refiero, de trabajar con distintos tipos de comunidades, con las comunidades escolares y también con personas adultas, ¿no es cierto?, que trabajaban y pudieron recoger todos esos testimonios. En particular, ¿cómo fue el trabajo que hicieron con las comunidades escolares? Particularmente con las comunidades escolares, lo que pasa es que el equipo es bien amplio. Con las comunidades escolares hubo un trabajo bien sistemático de talleres experimentales, como para trabajar con niños y hacer, por ejemplo, distintos testeos de la calidad del agua en los ríos. También se hicieron nanodocumentales con niños. Hay una actividad bien importante. Con este tipo de trabajo se pueden observar, por ejemplo, en el Instagram del proyecto, donde se fueron subiendo algunos materiales. Pero eso fue como parte del equipo más pedagógico, se podría decir así. El levantamiento más que hicimos fue trabajar con dirigentes sociales de Caleta y del pueblo,
que más tiene que ver con nuestro trabajo. Claro. Súper. Jorge, Andrea mencionaba este cambio de uso que tenemos que hacer con el recurso, dada esta escasez que viene para quedarse, ¿no? La crisis climática que nos encontramos. Desde ustedes, ¿no? Como comunidad, ha sido dirigente también de grupos sociales. ¿Cómo ha cambiado también el uso, dado, por ejemplo, este uso bien racionado que tenemos del agua? ¿Y cuál ha sido el aprendizaje que se han llevado ustedes de esta conversación que se ha tenido con el proyecto Comunidad del Agua? Bueno, primero reconocer que estamos a la puerta de una gran crisis del agua, y algo que en verdad se viene y hay que tomarlo muy en serio, y empezar a reconocer que tal elemento está en riesgo. Entonces, si concientizamos a la población con respecto al buen uso del agua, obviamente vamos a tener menos problemas. Ahora, nosotros como comunidad lo que hemos hecho es haberle tomado el peso, lo que significa el uso racional del agua, donde se le aplica el segundo uso hasta tercer uso, donde muchas veces el agua ya usada se utiliza para baño, igual la segunda agua de uso, que es la de la lavadora, que agua gris que le llamamos, Sí. también se ocupa para regar las plantas, y en fin, pues hay un poco se ha concientizado la gente. El tema mayor es que hay gente que no logra comprender ni entender que vamos directo a una crisis, entonces no asumen la responsabilidad y siguen Un uso lamentablemente. desmedido. Claro, entonces, por ejemplo, hay una persona ahí que de pronto lava la lavadora y pagan un tambor de 200 litros de agua, y a uno que tiene conciencia dice, pero ¿cómo puede estar gastando tanta agua en tan poca ropa, y uno cuidando el agua? Y pues hay personas y personas, entonces lo que tenemos que hacer ahí es trabajar muy fuertemente con eso, de concientizar de verdad a las personas que no logran entender de que en verdad es necesario cuidar y conservar recursos. Exactamente. Esto, yo creo, para mí, perdón, cualquier instancia para poder obtener agua de consumo humano es necesaria. Vamos a ver los costos asociados a ello, porque de pronto, no sé, se me ocurre una gran idea, que siempre lo he planteado, del por qué si tenemos un agua contaminada en el río Camarones, ¿por qué no se ha hecho un estudio de verdad dónde se contamina? Por decir, la afluente del río o el delta, como se le llame, donde surgen las aguas, no creo que estén contaminadas desde ahí. Pasan por un sector donde se contamina, y hay que investigar dónde se contamina, porque a partir de ahí, donde viene cura hasta donde llega, se puede entubar y proteger para que no se contamine más. ¿Me entiendes? Entonces yo no sé, yo creo que hay que hacer una inversión más o menos importante, y ahí lo ahorraríamos un problema, porque el agua del río se pierde, va al mar, bueno, algún ciclo, algún fenómeno genera, pero se puede lograr entubar un 30% que podría surtir sin mayor problema a la población. Ese es el tema, pues. Entonces hay que hacer una inversión ahí de investigación, y ahí está la universidad para hacerlo, no sé. Sí, pues. Una idea. Claramente, el problema es que eso, claro, quizás obedece a conflictos políticos y económicos que en el fondo hay que tratar de manejar a nivel político con la municipalidad y la universidad. En esa línea, Andrea, ¿cuáles son los estudios que se han hecho? Porque esta es una denuncia que ya tiene tiempo. Sí, no, hay algunos estudios que ya han ido profundizando o digamos como discerniendo cuáles son las fuentes de contaminación, por ejemplo, el río Camarones. Hay un estudio, por ejemplo, de diagnóstico de la disponibilidad hídrica que se hizo en el río Camarones por el gobierno de Chile, o sea, el Ministerio de Obras Públicas, donde se identifica que el río Camarones, la principal fuente de contaminación del río Camarones es un tributario que es el río Caritaya. El río Caritaya además es alimentado por unas lagunas de altura que son las lagunas de Amullo, a 4.000 metros de altura. Esas lagunas tienen como una alta carga de arsénico, boro y hierro, pero de forma natural.
eso se canaliza al río Caritaya, y el río Caritaya es finalmente el que aporta estos elementos contaminantes al río. Lo que ocurre es que el río al parecer se mantiene súper estable hasta el sector de Conanoxa, y allí en Conanoxa vuelve a aumentar la cantidad de arsénico y de boro, pero ya por acción humana, digamos, antrópica, que es por la acción de la gran minería. Entonces hay dos fuentes de contaminación ya sumamente identificadas, una natural y otra humana por la gran minería. Entonces, claro, entiendo que en Camarones hay algunos estudios y unos proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, del FNDR, donde se busca poder, me parece que recanalizar el río. Hay un proyecto grande que es costoso. Y que yo entiendo que los dirigentes de las juntas vecinales del pueblo de Camarones han estado un poco monitoreando qué ocurre con ese gran proyecto, pero que en realidad tiene que ver con una gran inversión pública. Claro. En ese sentido, la exposición de la que vamos a hablar brevemente ahora también contribuye a concientizar, como nos decía Jorge. Esta es una exposición que es un hito dentro de este proyecto que le da un cierre, pero desde una primera etapa. Este es un proyecto lindo que esperamos que continúe y que se encuentra en el hall central del campus Saucache de la Universidad de Tarapacá. Cuéntenos un poco, Andrea, ¿qué podemos encontrar en esta exposición? Bueno, sí, yo justamente les quería comentar que ahí hay varias cosas interesantes. Una exposición que está, desde mi perspectiva, es muy clara en términos de la información científica que se comunica, y también de lo que pudimos como aprender de las comunidades. Hay la exposición tiene tres sectores que están organizados en función de distintas como grandes temáticas, se podría decir así. Una de ellas tiene que ver cómo se desarrolló la vida en el desierto desde tiempos ancestrales, o sea, miles de años atrás hasta hoy en día, cómo las comunidades del desierto lograron sobrevivir con recursos siempre escasos, que es un poco la realidad del desierto de Atacama, ¿no? Recursos hídricos siempre escasos, pero que aún así se logró crear vida, desarrollar vida en el desierto. Y hay otros sectores donde es posible ver cuál es como la acción directa de la atrapaniebla, por ejemplo, la tecnología del atrapaniebla. En relación a lo que estamos hablando de la contaminación del agua, hay una muestra de agua, es decir, hay como unas que se llaman clepsidras, que son como unas vasijas de agua transparentes, donde intentamos como representar la composición de las aguas en términos de sus contaminantes. Me parece súper interesante porque se hizo un trabajo súper fino de poder medir las proporciones de contaminantes en el agua y poder representarla con distintos colores, para el caso del Caleta Camarones y para el caso del pueblo de Camarones. Entonces, creo que eso es como bien interesante en términos pedagógicos también, como un poco para entender esto que estamos conversando. Y bueno, también hay un área como de juegos de niños, entonces como que está bien interesante la muestra. Además se hizo una estructura de domos, que son como una estructura redonda, que hacen como mucho más amable también como el recorrido por la muestra, y que además eventualmente podría ser transportable a otros lugares donde alguien quisiera llevarse la muestra y poder difundir o divulgar el conocimiento, digamos, y como el empoderamiento respecto de los usos sustentables del agua. Exactamente. Bueno, ahí lo conversamos también con don Jorge, que uno está invitado a ver la muestra, ¿no? y a encontrar otros lugares de exposición. Les quiero agradecer a ambos. ¿Sí, don Jorge? Bueno, por supuesto, cualquier cosa que yo pueda aportar a este proyecto, tengan muy claro que yo voy a estar ahí, y agradecerles también la invitación. Eso. No, muchísimas gracias. Sí, yo también quisiera agradecer la invitación, y me siento como muy contenta de poder ver a don Jorge Ardiles en esta ocasión, así que también gracias también por la invitación y el espacio. Absolutamente, le damos las gracias también a la Radio Universidad de Tarapacá por el espacio. Estos fueron 4 episodios donde pudimos hablar un poco con los protagonistas, los distintos protagonistas de este proyecto, que este es un proyecto, como nos decía Andrea, que culmina en esta exposición, que es temporal, pero que va a estar abierta en el hall de la Universidad de Tarapacá hasta la primera semana de marzo, y que después esperamos también pueda ser itinerante. Les agradecemos. Este es el capítulo de cierre de Comunidad del Agua y UNUMA.
Recuerden que nos pueden revisitar, pueden ver los otros episodios donde conversamos con distintos investigadores y personajes de este equipo en el YouTube de la radio Utrapacá. Ahí están todos los episodios y por supuesto acompáñennos y acompañen también al equipo en la muestra que está desde tempranito, de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el Hall Central del Campus Aucache de la Universidad Trapacá. Esto queda en calle 18 de septiembre, 2222 en Arica. Eso, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Chao, chao. Gracias a ustedes por